Buenas tardes, profesor Francisco Javier. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase de bases. Entonces tenemos que base, como primera base, tenemos que es la que la genera en todo el espacio. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cualquier vector es combinación lineal de la base, que era lo que veníamos checando de los vectores I, J y K cuando teníamos una base ya formada de ciertos vectores. Entonces tenemos que ese es el primero. Tenemos que como segundo tenemos que son linealmente independientes. Esto quiere decir que cada vector no se puede obtener con combinaciones de los demás. Entonces tenemos y para demostrar esto vamos a hacer ejemplos de los vectores I, J y K. Tenemos entonces que lo que nos dice aquí son los vectores I, J y K. Entonces vamos a acomodarlos de la siguiente forma. Tenemos que I va a ser igual a AJ más BK. Y tenemos que I va a ser igual a una pizca de J, pero aquí en este caso I sería 1,0,0. Una pizca de J sería 0,1,0 más B, que sería 0,0,1. Y ya en base a esto tenemos que esto va a ser igual a 0, A,0 más 0,0, B. Bueno, ya una vez hecho esto, llegamos a esto. Y ya al sumarlo, esto nos quedaría como 0, A, B. Y esto sería igual al vector I, que el vector Y era 1,0,0. Entonces tenemos que 1,0,0 es igual a 0, A
coma B. Y aquí para la igualación tenemos que es este con este con este y este con este. Entonces tenemos que esto es de la siguiente forma: 1 es igual a 0, 0 es igual a A y 0 es igual a B. Entonces, una vez teniendo esto, tenemos que pues esto no puede ser cierto de que 1 sea igual a 0. Entonces tenemos que no podemos combinar a J y a K para obtener el vector I. Porque aquí esto nos dice que es una combinación de el vector J y el vector K para obtener el vector I. Pero tenemos que al hacer esto no se cumple, porque la igualdad pues, de 1 es igual a 0 no se puede, y entonces los vectores no quedan bien alineados. Entonces tenemos que, al hacer esta combinación, que no podemos combinar ni J con K para obtener el vector I. Ahora vamos a hacerlo pero con los demás, con J y con K. Entonces ahora tenemos que según nosotros obtener el vector J, tenemos que tomar a I y a K para obtener a J. Entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos que J es igual a 0,1,0 y que esto va a ser igual a y es 1,0,0 más B, y el vector de K que es 0,0,1. Y tenemos que esto es igual a A,0,0 más 0,0, y que esto a su vez va a ser igual a A,0, B. Entonces tenemos que, una vez ya obtenido esto, nos regresamos acá y tenemos que 0,1,0 va a ser igual a A,0, B. Y tenemos que su igualación de cada uno la sacamos de la siguiente forma. Aquí va a ser el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, una vez ya teniendo esos datos, tenemos que 0 es igual a coma, que 1 es igual a 0, coma, que 0 es igual a B. Entonces, como podemos observar, igual tenemos esto, que es una condición que no podemos tener y que hace que esto que habíamos dicho al principio no se cumpla. Entonces tenemos que que no podemos combinar el vector I y el vector K para obtener el vector J, porque tampoco se puede. Ahora vamos a hacer la misma demostración, pero ahora con el vector K, y la vamos a poner acá abajito. Entonces sería que K es igual a AI más B de J. Entonces tenemos que K es 0,0,1 y esto va a ser igual a que va a multiplicar a 1,0,0 más B,
que va a multiplicar al vector j, que el vector j sería 0,1, 0, y que esto va a ser igual a a, 0, 0 más 0, b, 0, y que esto va a ser igual a, b, 0. Y ya una vez teniendo esto, nos regresamos acá y hacemos lo mismo que hicimos aquí arribita. Tenemos 0,0,1 que va a ser igual a esto, a, b, 0. Entonces tenemos que una vez esto, su igualación de cada uno vendría siendo, y ya lo habíamos platicado, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces tenemos que el primero con el primero sería que 0 es igual a, coma, que 0 es igual a b, coma, que 1 es igual a 0. Entonces tenemos igual lo mismo, porque aquí primero habíamos dicho que para obtener k teníamos que combinar los vectores y j, y no, ya vimos que es falso por esto. Entonces tenemos que no podemos combinar al vector i ni al vector j para obtener k. Entonces eso es lo que vienen siendo los que son linealmente independientes todos los vectores, ya que cada vector no se puede obtener como combinación de los otros, y ya lo comprobamos en todos los vectores unitarios. Entonces ahora tenemos las siguientes bases, que son ortogonales, y la cuarta que son normales. Entonces estas, al juntarlas, tenemos que nos van a dar ortonormales. Ahorita vamos a ver qué es eso. Primero vamos a entender lo que son normales y lo vamos a comprobar con los vectores de una magnitud, que vendrían siendo los unitarios. Entonces tenemos que para que sean normales, su tamaño debe de ser igual a 1. Y vamos a comprobarlo de la siguiente forma. Entonces tenemos que para sacar el tamaño de i, o la magnitud, tenemos que sería el tamaño del vector 1, 0, 0. Y tenemos que para sacar esto sería igual a su raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y lo cual esto nos estaría dando igual a 1. Y ahora para sacar el vector j se hace lo mismo. Entonces tenemos que el vector j, la magnitud o el tamaño de vector j, es igual a sus coordenadas, que en este caso son 0,1, 0, y que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto nos va a dar igual a 1, porque esto nos quedaría raíz cuadrada de 1 y pues raíz cuadrada de 1 es 1. Y ahora tenemos que para el siguiente es el vector k. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La magnitud o el tamaño de vector k es igual a sus coordenadas, que en este caso son 0,0,1, y que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto igual va a ser igual a 1. Entonces tenemos que todos estos vectores unitarios son normales, y ahora vamos a comprobar si son ortogonales. Y tenemos que para saber que si son o no son ortogonales, tenemos
que para que se cumpla eso, tenemos que están a 90 grados uno del otro. Y tenemos que, pues eso también se puede expresar de la siguiente forma. Que son paralelos entre sí, o también que son producto punto, que el producto punto nos dice que es igual a la sombra de uno sobre el otro. Y tenemos que, si recordamos de las anteriores clases, el producto punto siempre iba a ser igual a cero, porque ya eran perpendicular al plano, se puede decir. Entonces tenemos que, para que se cumpla esto, nos tiene que dar cero el resultado. Entonces vamos a comprobarlo de la siguiente forma. Tenemos que el vector y por el vector j, esto va a ser igual a 1,0,0, que va a multiplicar a 0,1,0. Entonces tenemos que esto va a ser igual a el primero por el primero, que sería 1 por 0, más, porque siempre que sea producto punto o así, siempre va a ir el más, siempre en el producto punto va el más. Entonces tenemos que, entonces sería 0 por 1 más 0 por 0. Y tenemos que esto es igual, aquí es 0, 0, 0. Entonces tenemos que esto es igual a 0. Entonces tenemos que los primeros vectores sí son ortogonales. Y de la forma que se puede explicar esto, tenemos que entonces el vector y si es ortogonal al vector j. Entonces ahora tenemos que vamos a hacer el vector y por el vector k. Vamos a comprobar si el vector y es ortogonal al vector k. Y vamos a comprobarlo. Entonces tenemos que entonces sería 1,0,0, que va a multiplicar 0,0,1, y que esto va a ser igual a 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por 1. Tenemos que esto va a ser igual a 0. Entonces podemos comprobar que sí, efectivamente el vector y es ortogonal al vector k. Y ahora vamos a comprobarlo, pero con j. Vamos a comprobar si el vector j es es ortogonal al vector k. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el vector j y el vector k. Tenemos que aquí va a ser igual a 0,1,0, que va a multiplicar a 0,0,1, y que esto va a ser igual a 0 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1. Y tenemos que esto va a ser igual a 0. Entonces podemos comprobar que es cierto que el vector j es ortogonal al vector k. O sea, siempre y cuando cumplamos estas condiciones de que están a 90 grados uno del otro, que son perpendiculares, o simplemente que es el producto punto, que vendría siendo que es la sombra de uno sobre otro, que es igual a 0, tenemos que son ortogonales los vectores. Entonces ahora tenemos la base esférica, que en esta vienen siendo los vectores de r, de teta y de phi. Entonces tenemos que el vector de r
es igual al seno de teta por el coseno de phi, seno, bueno, lo que podemos observar aquí en todos. Y la pregunta nos dice, ¿son ortonormales? Entonces, para saber esto, primero tenemos que ver si tienen magnitud o tamaño de 1 todos los vectores. Porque primero vamos a hacer la parte de los normales, que si bien recordábamos era el tamaño de 1. Entonces vamos a empezar con el vector R. Entonces tenemos que la magnitud de R o el tamaño de R es igual a la magnitud de todo esto, del seno de teta, coseno de phi, coma del seno de teta, seno de phi, coma coseno de teta. Entonces tenemos que para sacar esto teníamos que sacar su raíz cuadrada. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada del seno de teta por el coseno de phi al cuadrado más seno de teta seno de phi al cuadrado más coseno de teta al cuadrado. Y tenemos que una vez ya sacado esto, esto nos va a dar igual a la raíz cuadrada del seno al cuadrado de teta coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi más el coseno al cuadrado de teta. Entonces aquí podemos factorizar y tenemos que para factorizar tenemos que ver cuáles se repiten. En este caso tenemos que se repite el seno de teta y el seno de teta. Entonces hacemos lo siguiente, que esto va a ser igual a la raíz cuadrada del seno al cuadrado de teta, que va a multiplicar al coseno de cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi. Y esto a su vez va a ser más el coseno de teta. Y si recordamos una fórmula o una receta que ya conocíamos antes, tenemos que el coseno al cuadrado de una cosa más el seno al cuadrado de otra cosa, de la misma cosa, esto va a ser igual a 1. Entonces aquí, ¿qué tenemos parecido a eso? Tenemos que sería esto. Entonces esto es igual a 1. Y ahora ya en base a eso tenemos que aquí va a ser igual a la raíz cuadrada. Como esto vale 1 y al multiplicarse por el seno pues se queda igual. Entonces tenemos que sería el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta. Y tenemos que, en base a esta fórmula, esto es igual. Entonces tenemos que nos quedaría raíz de 1 y que esto a su vez sería igual a 1. Entonces tenemos que la magnitud o el tamaño de R sí es normal. Entonces sí cumple la primera parte. Ahora vamos a hacerlo con teta y con phi. Ahora vamos a hacer el tamaño o la magnitud del vector teta. Y tenemos que esto sería igual a todo esto, que sería el coseno de teta coseno de phi, coma coseno de teta
seno de phi, coma, menos el seno de teta. Y tenemos que, entonces, como tenemos los vectores, las coordenadas en x, y y z, tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de coseno de teta más coseno por coseno de phi al cuadrado más coseno de teta seno de phi al cuadrado más menos el seno de teta al cuadrado. Y tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta coseno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de teta seno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de teta. Y entonces hacemos lo que hicimos anteriormente, que era ver cuál se repite para poderlo factorizar. Tenemos que se repite es el coseno de teta, y en base a esto ya podemos continuar, que en este caso esto nos quedaría como igual a raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta, que va a multiplicar al coseno cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi, y todo esto va a ser más seno al cuadrado de teta. Y si bien habíamos visto, y si recordamos, teníamos que nuestra receta nos decía que esto iba a ser igual a 1. Entonces, en base a eso, ya podemos decir que esto es igual a raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, y esto igual es 1. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz de 1 y esto va a ser igual a 1. Entonces ya quedó comprobado que el vector teta sí es normal. Ahora vamos a hacer el vector phi. Tenemos que el vector phi es igual al menos seno de phi, coseno de phi, 0. Tenemos que esto, para sacar su tamaño o magnitud de phi, raíz cuadrada de menos seno de phi al cuadrado más el coseno de phi más 0 al cuadrado. Tenemos que eso nos va a dar igual al seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi, y pues más 0, porque pues entonces ya el 0 ya no lo ponemos, y tenemos que esto es igual, ahí si recordamos nuestra receta que veníamos diciendo, en los tres vectores esto va a ser igual a 1. Y entonces tenemos que esto nos va a quedar raíz de 1 y esto va a ser igual a 1. Entonces tenemos que los tres vectores sí cumplen con que sí son normales. Ahora nos falta saber si estos vectores son ortogonales, para que se cumpla esta condición de que si son o no son ortonormales. Entonces ahora tenemos que vamos a ver si son ortogonales o no son ortogonales. Entonces tenemos que primero, para esta condición,
teníamos que era de 90 grados uno del otro, o que a su vez esto era perpendicular, o que también esto era el producto punto, que esto era igual a cero. Entonces tenemos que, al que se cumpla eso, van a ser ortogonales. Entonces tenemos acá el primer vector, que en este caso es el vector r, que va a multiplicar por el vector θ, que en este caso sería esto por esto. Y tenemos que seno de θ, coseno de phi, que va a multiplicar, coma, seno de θ, seno de phi, coma, coseno de θ, que va a multiplicar al vector θ, que es coseno de θ, coseno de phi, coma, coseno de θ, seno de phi, coma, menos seno de θ. Entonces tenemos que la multiplicación se hace de la siguiente forma: el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces tenemos que esto va a ser igual al seno de θ, coseno de θ y coseno al cuadrado de phi. Y que esto va a sumar, porque tenemos que es producto punto, por eso se suma. Entonces esto va a sumar al seno de θ, coseno de θ, seno al cuadrado de phi, más, que en este caso vendría siendo menos coseno de θ, seno de θ. Y ahora ya en base a esto, igual podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo con la raíz cuadrada, que es factorizar. Entonces tenemos que ver cuáles son los vectores que se repiten, que en este caso es el seno y el coseno de θ, el seno y el coseno de θ. Entonces tenemos que esto nos quedaría igual al seno de θ, coseno de θ, que van a multiplicar al coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, menos el coseno de θ, seno de θ. Entonces tenemos que, si recordamos nuestra receta, esto es igual a 1, y al multiplicar 1 por seno de θ, coseno de θ, pues nos queda igual. Entonces esto nos quedaría que tenemos seno de θ, coseno de θ, menos coseno de θ, seno de θ. Entonces tenemos que esto con esto pues se va. Entonces esto nos estaría quedando igual a 0. Y tenemos que la primera parte de que el vector r es ortogonal al vector θ.